Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, amén. En este momento le invito a que usted se prepare para la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros, amén. Así que le invito a que un momento más hagamos una corta oración para poner este momento en sus manos. Señor, gracias porque todo lo que haces, Señor, es, Padre Celestial, glorioso. No existe una palabra, Señor, humana que pueda describir lo que tú eres. Y por eso, Dios, estamos aquí para con nuestra vida, nuestro cuerpo aún, Señor, poder, Padre Celestial, darte todo en cuanto, Señor, Padre Celestial, tú mereces. Y te quiero pedir, Señor, en esta noche por cada hermano, por cada amigo, por cada siervo tuyo que está aquí, Señor, para que sea recibiendo tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, aquella persona que viene con aflicciones, que viene con tristeza, que viene con necesidad, oramos para que tú le suplas hoy, Señor. Aquella persona que viene por un milagro, oramos para que ese milagro se dé en el nombre de Jesús. Porque ¿qué hay imposible para ti, Señor? Padre Celestial, nuestras familias son colocadas delante de ti. Nuestro corazón, Señor, todo lo que somos, lo que hacemos esta noche, Señor, merece, Padre Celestial, que, amado Dios, te honremos y te demos, Señor, a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Háblanos a través de tu palabra y permite, Señor, que tu presencia inunde nuestro corazón. Amén y amén. Amén. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 28. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 28. Amén. Muy bien. Como iniciamos hace 8 días, iniciamos una serie. ¿Alguien recuerda el título de la serie que iniciamos? ¿Elegidos por quién? Por Dios. Le puede decir al que está a su lado, elegido por Dios. ¿Cuántos se sienten elegidos por Dios? Seleccionados para Él. ¿Cierto que sí? Amén. Empezamos a trabajar hace ya 8 días con una serie que titulamos así, Elegidos por Dios. Y hoy vamos a estar viendo la segunda parte. ¿Está bien? Pero tranquilo, si usted no vio la primera parte, le invito a que usted nos acompañe en YouTube, en Facebook. Allí también estamos transmitiendo y saludamos a nuestros amigos que nos están viendo a esta hora por las redes sociales y que continúan con nosotros en la serie Elegidos por Dios, segunda parte. Entonces usted allí puede ver la primera parte en Facebook si usted no la ha visto, para que no se pierda de las riquezas de la palabra del Señor. Amén. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de Elegidos por Dios y vamos a estar tratando un tema súper interesantísimo. Para continuar, quiero preguntarle, ¿recuerda cuando a usted lo eligieron para algún cargo por voto popular? Así sea para ser el monitor de la clase. ¿Se acuerda usted? ¿Cuántos de los que están aquí fueron monitores de su clase? Creo que todos, ¿cierto? ¿Qué se sentía que a uno lo eligieran? Que usted sacara más votos que sus compañeros. Dígame. Una alegría, ¿cierto? Se sentía uno privilegiado. Algunos nos postulamos y sacamos un voto, el de uno. ¿A usted le pasó? ¿Sí? A mí me pasó, no quisiera acordarme. ¿Ok? Así como esas elecciones populares que hay en la tierra, le tengo una buena noticia. Dios a usted y a mí nos ha elegido. ¿Nos ha qué? Nos ha elegido. Y para esto, para el tema del día de hoy, quiero recordarle un poco lo que vimos en el primer tema, o en la primera parte de Elegidos por Dios, y tocábamos una historia particular en el primer libro de Reyes, en el capítulo 1, donde el rey David ya es todo un ancianito. Es un anciano que dice la Biblia que no le da calor por más que lo pongan al pie de la hoguera. Y para esto dice la palabra del Señor que sus consejeros consiguen una doncella joven, bonita, para que se acueste al lado del anciano rey y le pueda dar calor. ¿Sabía usted esto? Eso lo dice la palabra. Y en medio de esas circunstancias de vejez, ya de David estar terminando su vida, su reinado, dice la palabra de Dios que seguía como sucesor Salomón, el hijo de David.
Y dice la palabra que sucede allí algo terrible, y es que Adonías, otro hijo de David, quiso apoderarse del trono, usurpándoselo a Salomón. ¿Está bien? Y hablábamos de que cuando tú eres elegido por Dios, Dios hace varias acciones. La primera de ellas que tocábamos hace 8 días era defiende tu posición. ¿Qué es lo primero que hace Dios cuando te elige? Dígale al que está a su lado, defiende tu posición. Al Señor, a usted lo escogió en esa casa, en esa familia que le dio como la señora, como el Señor de esa casa, como el hijo. Aunque muchos otros quieran usurpar ese puesto, Dios lo eligió ¿a quién? A usted. Para ese cargo en esa empresa, para usted ser una persona de paz, para ese negocio, Dios a usted lo ha elegido y le ha guardado el puesto. ¿Usted cree eso? Dice la palabra del Señor que aunque Adonías quiso usurpar el puesto de Salomón, le resumo rápidamente lo que vimos hace 8 días, dice la Biblia que Dios mismo se encargó de defenderle su puesto, su posición. Y Salomón no lo encontramos diciendo nada, porque fue el mismo Dios quien se encargó de defender lo que era de él. Y aquí podemos notar en la palabra que cuando Dios le guarda a alguien, se lo guarda y se lo da. Y Dios a usted le ha guardado una posición, un trabajo, una empresa, no sé, una promesa que muchos han querido usurpar, pero es suya. ¿De quién es? Diga, mía. Amén. Y eso era lo primero que tocábamos hace 8 días, que Dios defiende nuestra posición cuando somos elegidos por Él. Amén. Dios defiende lo que te ha guardado. Por eso usted y yo no le recibamos al enemigo nada. ¿Por qué razón? Porque lo que Dios nos quiere dar legalmente, el enemigo nos lo quiere ofrecer ilegal. Mateo capítulo 4, Jesús en el desierto siendo tentado. El diablo, ¿qué le está ofreciendo? Los reinos del mundo. Le está ofreciendo muchas cosas que le pertenecían a él, que Dios le iba a dar en la cruz cuando muriera. Pero ¿quién se las quería entregar fácil? Satanás. Y yo le quiero invitar a que usted no le acepte nada a Satanás, porque Dios defiende tu ¿qué? Tu posición. ¿Qué defiende Dios? Tu posición. Segunda acción de Dios, la vamos a ver el día de hoy. Acompáñeme por favor a la palabra en el versículo 28. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 28. Le quiero contar que hasta aquí ha sucedido algo, y es a Betsabé, la mamá de Salomón, y al profeta Natán yendo a donde David, ya el viejito, ya acostado en la cama, y dándole las quejas, diciéndole, contándole. Imagínese que su hijo Adonías está por allá y ya tiene gente aliada y ya parece que se va a sentar en el trono suyo, y no es que es Salomón el que sigue. Después de eso, esto es lo que continúa. Quiero que por favor usted me acompañe allí en la lectura y podamos leer lo que sucede entonces. Dice así: entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: ¿vive quién? Vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gijón, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí. Y subraye lo que dice en lo siguiente: porque a él, ¿qué? ¿A quién se fue escogido? A Salomón.
porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiadá, respondió al rey, dijo, amén. ¿Cómo dijo? ¿Se ve que decir amén es bíblico? Amén. Así lo diga Jehová Dios, así lo diga Jehová Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiadá, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David y lo llevaron a Gijón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Versículo 40 y último. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ¿quiénes? De ellos. En estos textos que acabamos de leer, se comienza a solucionar el problema. Porque después de que Dios, cuando ha elegido a alguien para que sea su hijo, y el hecho de que tú estés aquí sentado hoy, es una clara evidencia de que Dios te ha ¿qué? Elegido. La cuestión es que algunos no creen eso. Algunos no creen que Dios los ha escogido porque se subestiman. Y el problema del pueblo de Dios es la subestimación. Creer que usted no puede. Creer que usted no ha sido escogido para grandes cosas. Es más, a veces el que le diga a uno a una persona, Steven, Dios lo escogió para grandes cosas, Steven dice, amén, ¿cierto que sí? Pero ¿cuántas personas se quedan viviendo de una ilusión? Yo conocí una muchacha hace unos años atrás, que buena cristiana en su momento, tristemente hoy en día está apartada de los caminos de Dios. Y siempre que oraban por ella, o siempre que venía un pastor, o siempre que estaba en una predicación, Dios le hablaba y le decía, te he escogido para grandes cosas. Pero al parecer que le dijeran esto, en vez de ayudarla, en vez de formarla, en vez de animarla, como que hacía de su carácter y de su vida algo más triste y relajado. Porque ella se relajaba y decía, Dios me escogió, Dios a mí me va a dar, Dios a mí me va a entregar. Pero ella nunca puso de su parte para que eso se diera, y entonces no se dio. Y le quiero decir, ¿cuántas personas están aquí sentadas cuando Dios les ha prometido y sobre todo los ha ¿qué? Elegido, y viven de una falsa ilusión? De una ilusión donde te dijeron Dios te escogió, pero tú no has hecho nada para que eso pase. Amén. ¿Por qué está tan callado, hermano? Ya dejó de llover. Escúcheme, y en este texto, en lo que acabamos de leer, pasa algo majestuoso. Y aquí se encuentra la segunda acción de Dios cuando te elige. ¿Cuántos creen que fueron elegidos por Dios? Usted fue elegido por Dios. Lo primero que hace Dios cuando te elige es defiende tu posición. Y lo segundo que hace Dios, escuche esto, bendecirte en la aflicción. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Bendecirte en qué? Dígale al que está a su lado, Dios me bendice en la aflicción. ¿Cuántos de los que están aquí han estado tristes, han estado mal? O más bien, no, voy a poner un ejemplo claro. ¿Cuántos estuvieron bendecidos en la pandemia? ¿Usted fue bendecido en la aflicción? Eso indica que usted fue ¿qué? Yo de usted estaba como alegre, así como contento, como feliz. Escúcheme, hay algo extraordinario que sucede en el mundo cristiano y en aquellos que son elegidos por Dios. Los que no conocen de Cristo lo atribuyen a brujería. Los que no conocen de Dios dice, ¿y usted qué se está echando? ¿Con qué se está bañando? Y es que cuando el mundo está en pandemia o cuando hay aflicciones alrededor nuestro, usted por ser elegido por Dios es bendecido. Y aquí en estos textos que leímos a continuación encontramos a Salomón defendiendo Dios su posición, y aunque Adonías ya se proclamó rey en Israel, a espaldas de él Dios lo está escogiendo y lo está bendiciendo y lo está ungiendo como rey. Porque escúcheme, aunque se quieran levantar contra usted,
Aunque quieran hacerle muchas cosas a usted, escúcheme, si usted fue una persona elegida por Dios, sí o sí, las bendiciones lo van a alcanzar. Y escúcheme esto que le voy a decir, gústele a quien le. El hecho de que usted sea elegido por Dios indica que Dios a usted lo va a bendecir. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí experimentamos esto. ¿Cuál es la razón de que Dios te bendiga? Su misericordia, claro que sí, pero hay un nivel más allá, que usted fue escogido. Y hay una gran responsabilidad que reposa para los elegidos, ser bendecidos. Y hay una gran responsabilidad que reposa para los elegidos, cuando sean bendecidos, darle la gloria y la honra a Dios. ¿Amén o no amén? Y continúo diciendo lo siguiente, muchos son bendecidos por la elección que hay en ellos. Hay personas que Dios escogió y yo me pregunto, no sé si usted se ha preguntado a sí mismo, Señor, ¿por qué me insistes? Cuando el Señor me escogió, yo le dije, Señor, ¿y por qué yo? ¿Hay mejores que yo? ¿Por qué usted? ¿Se acuerda lo que decíamos en una oportunidad? Porque nosotros éramos lo peorcito de nuestra casa, de lo más vil y... Ay, Señor. Si usted cree que está aquí en la iglesia por buena gente, estás mal. Si tú crees que Dios te escogió porque tú eres lo mejorcito de tu familia, te tengo una mala noticia. La Biblia dice que de lo más que vil y menospreciado. Hay a veces, como pastor, le tengo que decir una verdad. Hay uno en sus fuerzas humanas. Uno ve gente que viene a la iglesia, que viene de vez en cuando, que es bendecida por Dios, que Dios tiene un llamado para ellas, y a veces son folclóricas con Dios. Esas personas, le estoy hablando no desde el punto de vista humano, divino, sino humano. Veo y digo, y como que uno como que, Señor, ¿y por qué lo bendices si viene por allá cada mes al culto? Señor, he ido ¿por qué le quieres insistir? ¿Por qué colocas en mi corazón que ore por él si le he dicho 10,000 veces que cambie y no? Y tú insistes en que yo insista. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Es que usted no sabe que yo lo elegí. ¿Y cuántos de los que están aquí sentados, Dios, a donde quiera que vayan, golpea la puerta de sus corazones? ¿Cuántos de los que están aquí, Dios les insiste hasta a través de sueños? Porque ni pueden dormir. Porque es Dios diciéndoles, te elegí. Y aunque usted haya caído una y otra vez, y aunque se haya levantado una y otra vez, y otras 10,000 veces se haya caído, la bendición de ser elegido es algo que Dios no consultó con nadie. Dice Efesios capítulo 1 que el Señor en su beneplácito, esa palabra, en su propia potestad, cuando iba a planear salvar al mundo, consultó con alguien. ¿Sabe con quién? Consigo mismo. Y cuando Dios escoge la gente, yo le reprocho, Señor, ¿y por qué Diana? Tantas cosas que ha hecho Diana. No, mentiras, Diana es una santa en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En el cielo se estipuló una decisión y el elegido fue usted, y por eso usted está aquí sentado. Yo contra eso no puedo objetar a Dios. Jonás se fue a hacerle objeción a Dios. ¿Por qué Nínive? ¿Por qué ellos? ¿Por qué elegidos ellos si son paganos? Ni siquiera tienen sangre israelita. ¿Por qué ellos, que ellos hace unos años atrás se vinieron con nuestro pueblo y mataron a muchos? Por eso era que Jonás, ¿cuál es el trasfondo de que Jonás no quiera ir? Porque los ninivitas hacía muchos años habían venido contra el pueblo de Israel y habían matado a muchos. Dios le mandó a Jonás a que le predicara al enemigo. Pero sabe, la decisión de que Dios había escogido a Nínive había sido una decisión divina y se había estipulado en el cielo. Y Dios, cuando estipula en el cielo, no consulta con nadie. Todos los que están aquí sentados fueron elegidos por Dios. Dígalo como creyendo, hermano, como que usted se siente. ¿Sabe qué es triste? Que Dios te haya elegido y ni tú lo creas. Eso sí es muy triste. Dios te eligió. Gloria a Dios. Dios te eligió. Escúcheme, cuando Dios elige una persona,
Cuando Dios elige algunos dicen el pastor es un poco pesimista cuando predica porque nos da duro, pero hoy tengo que decirle algo con rabia, más bien con enojo, y es que si usted es elegido por Dios, Dios lo va a bendecir. Las bendiciones lo van a alcanzar. Y no importa si se viene una pandemia, si se venga lo que se venga. Si se levanta Adonías contra usted a usurparle el puesto, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Y escúcheme, hay pruebas indubitables de esto. Jacob, un hombre siendo perseguido por su hermano Esaú, sale de su casa asustado, con miedo, se va para donde su tío y allá fue bendecido por Dios. Aunque estaba huyendo, fue bendecido por Dios. Otro hombre fue el mismo David, perseguido por Saúl, perseguido por el rey Aquís, de los filisteos, 2 reinos persiguiéndolo, y fue bendecido. Porque cuando Dios elige a alguien, lo bendice por encima de lo que sea. Y te quiero decir que aunque hayan pruebas y dificultades, Dios ya estipuló en el cielo bendecir. ¿Y por qué? Porque el tiempo de Dios, el kairos, el tiempo de Dios, es un tiempo donde Él ya estipuló qué hacer y qué no hacer. Y en la línea de su vida están estipuladas pruebas. ¿O no? Dios estipuló en tal año, en tal fecha, a tal persona va a sufrir esta prueba. Ya está estipulada. Pero asimismo también están estipuladas las bendiciones. Y eso es lo que quiere Dios. Y este señor David, si usted lo nota, permítame detenerme un poquito del versículo 28 al 35, cuando él, no lo voy a leer por tiempo, pero se lo voy a comentar. Él, estando acostado viejito allá, ¿se acuerda de la muchacha que lo está calentando? Ahí. Y dice la Biblia que él manda a llamar a su esposa Betsabé, allá viejito. Hagan entrar a Betsabé, y Betsabé entra, mi señor el rey. Y el Señor le dice, y yo creo que se sienta en la cama y le dice, sí señora, Salomón es el rey. Él es el que me va a suceder. Profetas, sacerdote, lo que tienen que hacer es esto, llevarlo a Gigón y allí tienen que ungirlo, móntenlo en mi mula. Y cuando vayan para allá, vayan gritando, Salomón es nuestro rey, Salomón es nuestro rey. ¿Sabe qué resuena en la vida de un viejo anciano sentado en una cama con energía, dando sus últimas decisiones de reinado? Resuena un salmo. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. Salmo 23, versículo 5. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está ¿qué? Mi copa está rebosando. ¿Sabe qué está pasando con Salomón? Dios lo está poniendo a comer banquetes de bendición frente a su enemigo Adonías. Porque escúcheme, y David lo que está diciendo aquí es algo que él ya vivió. Aderezas mesa delante de mis angustiadores es esto, que mientras muchos te odian y muchos quieren verte mal, Dios te va a bendecir más. Y aderezar mesa es, venga, Rauren, lo invito a que coma en esta mesa delante de los que quieren que usted no coma. Imagínese usted, no, yo por favor le quiero que deje volar su imaginación. Piense en personas que a usted no les cae muy bien. Piense en ellas. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Espere que no acabo. Ahora piense en esas personas sentadas, viéndolo a usted en una mesa sentado comer manjares, cosas ricas, y ellos viéndolo, ellos de pie viéndolo, ellos no comiendo nada. Eso significa Salmo 23, versículo 5. ¿Qué está sucediendo con Salomón? Dios lo está coronando rey delante de los que no quieren que él sea rey. Por eso, el segundo principio de una persona que es elegida por Dios es que aunque se quieren levantar contra ella y aunque hayan problemas alrededor, aunque tus hijos se levanten contra ti, aunque familia se levante contra ti, la bendición de Dios siempre va a estar. Y aunque tú no quieras, vas a con el palillo así a sacarte los manjares de los dientes, mientras muchos odiarían que te atragantaras, mientras muchos quisieran que tú pasaras escasez. Dios te va a bendecir delante de la aflicción.
Y yo le quiero invitar a que usted crea esto y se agarre de la mano de Dios más. Porque ser elegido por Dios es una bendición. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos de los que estamos aquí, gracias a Dios, sí hemos tenido dificultades, pero no nos ha faltado el trabajo, no nos ha faltado la comida, los 3 golpes del día, no nos ha faltado muchas cosas en nuestra casa? ¿Sabe por qué? Porque usted es elegido. ¿Cuál es la razón? No busque que es que usted se baña de esta manera y por eso Dios lo bendice, que es que las cosas que usted hace son estas, que es que usted ora más que otros. No, la razón es simple: elegidos. ¿Es que? Elegidos, esa es la razón. Y escúcheme, continúo rápidamente. No hagamos quedar el reino de Dios mal por nuestro pecado. ¿A qué voy? No quisiera adelantarme, pero el texto me obliga. Salomón, un hombre bendecido por Dios, elegido por Dios, al final de su vida le falla a Dios como no se imagina usted. Y cuando un día el pueblo del Señor dijo: viva el rey de Salomón, porque lo ha elegido y lo ha bendecido en medio de la aflicción, muchos también tuvieron que decir al final de su vida: qué mal que después de todo lo que Dios hizo por Salomón, el mismo Salomón hizo quedar mal a Dios, porque pecó. Mi hermano, el hecho de que usted sea elegido por Dios recae una responsabilidad sobre ti. No hagas quedar mal el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho quedar mal el reino de Dios? Por actitudes, por palabras, por cosas. Yo soy cristiano, ¿y usted por qué anda haciendo eso? No hagamos quedar mal el reino de Dios. Y hay unas circunstancias en este señor Salomón que indican la bendición real. David, con esta energía que se levanta a proclamar bendición para su hijo Salomón, él es escogido por Dios. Dios se lo había dicho. También resuena en este hombre una cicatriz que ha llevado por años. ¿Cuál? Nombre propio tiene: Absalón. ¿Sabe por qué David, aunque le tuviese que pararse de la cama como anciano para hacer respetar la voluntad de Dios, lo iba a hacer? Porque él ya había vivido una experiencia donde la Biblia nos dice que cuando Absalón usurpó también el reinado, porque Absalón, el hijo de David, otro hijo, dice la palabra del Señor que quiso también, y fue rey por un tiempo, a las malas fue rey, y la gente estuvo con él y David tuvo que oír. Dice la Biblia que David no hizo nada. ¿Qué hizo David? Nada. ¿Y por qué David mismo se levanta contra su hijo Adonías cuando le quiere usurpar el reinado a Salomón? Porque él ya había vivido una ¿qué? Experiencia. Mi hermano, ¿cuántas experiencias usted ha vivido en su vida donde usted le ha fallado a Dios? ¿Cuántas cosas usted y yo hemos hecho que hoy tenemos que mirar hacia atrás y aprender de ellos para que nunca más que vuelva a suceder? ¿No le parece que ya está bueno de haberle fallado a Dios? David, lo mínimo que esperaba, yo creo que es el sentimiento de toda persona que está a las puertas de la muerte. David estaba a las puertas de la muerte y lo último que él quería era no fallarle ¿a quién? A Dios. Y por eso iba a respetar la decisión del mismo Dios de que Salomón fuera rey. Escúcheme, la muerte, dice la palabra de Dios, que es algo que usted y yo no conocemos cuándo nos va a llegar. Yo quisiera irme en el rapto y no conocer la muerte. ¿Cuántos quisieran irse en el rapto? Aleluya. Pero ese misterio no lo conocemos. ¿Qué tal que Dios haya estipulado X circunstancia para que usted muera? Esa circunstancia usted y yo no la conocemos. Lo mínimo que debemos hacer por no conocer esa circunstancia es que hoy hagamos cumplir la voluntad de Dios sobre nuestra vida y sobre los que nos rodean. Por favor, mi hermano, no negocie sus principios. Si usted es un hijo de Dios, haga las cosas bien y verá que le va bien. Esto es algo lógico. Y la palabra del Señor nos muestra a un hombre ya mayor con un deseo: nunca más volverle a fallar a Dios y enmendar sus errores. David con ímpetu diciendo qué se tiene que hacer. Porque un día, cuando la misma circunstancia él vive con Absalón, él no hace nada y se le viene el mundo encima. Sufrió las más terribles consecuencias de haber fallado.
Por eso le quiero invitar a que hoy usted entienda que ser bendecido por Dios en medio de la aflicción implica hacer las cosas bien con Dios desde siempre. Y aquí todos de nosotros, yo lo sé, que aquí en este salón, cada uno de nosotros tiene una cuenta pendiente que arreglar. Hay algo pendiente que arreglar con Dios. Hay algo en lo que tú no estás levantándote con energía como David para hacer cumplir lo que Dios quiere que hagas. Después, cuando no sientas la bendición en la aflicción, no vayas a preguntar por qué. ¿Amén? ¿Sí, amén o no? Continúo rápidamente porque el tiempo se nos está yendo. Hay algo que pasa en el texto. Quiero que usted por favor note el versículo 33. Y el rey dijo, está hasta ahora diciendo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad ¿a quién? ¿A dónde? ¿En la qué? En la mula. Lo montaron en la mula, dice, y llevadlo ¿a dónde? Y más adelante dice en el versículo 34, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey. ¿Sobre quién? Israel, y tocaréis trompeta diciendo ¿qué? Aquí hay dos acciones públicas. Resulta que el caballo más fino que tenía David era una mula. David. Y dice, montadlo en mi mula y llévenlo. Y cuando allí lo unjan, por favor todos griten, ¿qué tienen que gritar? ¡Viva el rey Salomón! ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios te bendice en la aflicción, te bendice en lo público. Públicamente son las bendiciones de Dios. Cuando elige a alguien. Y eso es lo que le espera a usted y es lo que me espera a mí. La bendición pública por haber sido ¿qué? Elegidos por Dios. Le quiero invitar a que usted entonces haga lo que el Señor Jesucristo nos demandó en Mateo capítulo 6. Cuando nos habla de orar en privado para que las recompensas sean ¿dónde? En lo público. ¿Sabe? Entre más una persona tiene intimidad con Dios, más Dios la bendice en público. Ay, no, algunos son modestos. No, Señor, no me bendigas en público. Pues quitémosle ese pedazo al versículo bíblico entonces. Pero las bendiciones de Dios suelen ser ¿qué? Públicas. Y ese día, el que montaran a Salomón en la mula y que lo llevaran era para que todo el mundo lo ¿qué? Lo viera, lo divisara. Y cuando todo el mundo, y ahorita usted más adelante va a notar que cuando el pueblo gritó viva el rey Salomón, fue un clamor tan fuerte que toda la tierra lo escuchó. Porque Dios suele bendecir a sus elegidos públicamente. Amén, qué lindo eso. Que Dios nos bendiga públicamente. Y es la bendición que Dios tiene para ti. Dice ahora, quiero que por favor me acompañes al versículo 37, donde la palabra dice: de la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón y haga mayor su ¿qué? ¿Y haga mayor su qué? Su trono de mi señor el rey David. Acá hay un hombre que está gozoso y realmente eran como tres hombres: Sadoc, Natán y Benaía. Están allí gozosos porque la voluntad de Dios por fin se va a hacer. Y mire la bendición que sale de un hombre a David, porque está haciendo la voluntad de Dios. Le dice: ojalá que tu hijo Salomón sea mejor que tú. Ojalá que tu hijo Salomón, por lo que está pasando aquí, sea bendecido, doblemente bendecido, y que su trono sea mayor. ¿Sabe? Porque cuando Dios bendice a uno de sus elegidos, las bendiciones en el Señor permanecen y crecen. ¿Permanecen y qué? Si Dios a ti te ha elegido, escúcheme, es muy probable que tus hijos reciban mayor bendición que las que tú vas a recibir. ¿Amén o no? ¿Quién lo cree en esta noche? ¿Usted lo recibe? Recíbalo en esta noche. Porque escúcheme, la palabra del Señor dice que las generaciones en Dios tienen que ir de aumento en aumento, de bendición en bendición. Y si usted hasta aquí ha sido bendecido por Dios, le aseguro que el trono de sus hijos será mayor.
Pero usted como papá tiene que hacer algo. ¿Amén? ¿Usted se puede devolver un poquito conmigo? Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué hacéis así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Iber, ¿tenemos otra versión ahí? Creo que está la NBI. ¿La puedes poner un momentico? Yo quiero que usted note. Gracias. Creo que aquí también está. ¿Sí? Ok, gracias. Mire cómo dice este texto en otra versión. Adonías era más joven que Absalón y muy bien parecido. Como David su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que... ¿Sabe por qué Adonías tomó el trono a la fuerza y es un hombre rebelde? Porque sus papás, su papá David, nunca lo corrigió. ¿Qué dice la Biblia? Si usted quiere hacerle el peor mal a sus hijos, no los corrija. Si usted quiere levantar hijos que no hereden un mejor trono que el suyo, deje que los chinos hagan lo que quieran y verá cómo le va a ir. Y Adonías, hasta el último día de su muerte, cuando estaba en casa ya viejito, estaba dolido por un hijo que nunca corrigió, Adonías. Al parecer Salomón sí. Porque en cuántas familias ha pasado que los primeros hijos se cometieron errores con ellos, pero los chiquitos son como para enmendar. Ya con ellos no voy a cometer el qué, el mismo error. Me decía una persona en estos días que el hijo mayor se le salió de las manos y decía: y este chiquitín ya sé cómo criarlo. ¿Sabe? Pero la Biblia desde siempre, desde antaño, nos ha dicho qué hacer con nuestros hijos. Ahora quiero que volvamos al versículo, por favor, que estábamos en el versículo 37, donde este hombre dice: y ojalá que tu hijo herede un mejor trono. Pero también esto es posible gracias a la responsabilidad de un buen padre. ¿Amén o no amén? Por eso, lléguele el agua hasta donde le llegue, sea buen padre. No por sus hijos, sino porque Dios está viéndolo y lo va a evaluar como papá. ¿Amén o no amén? Continúo rápidamente para ir terminando. Las bendiciones de Dios permanecen y crecen. Permanecen y crecen. Y la Biblia nos enseña que Salomón sí fue más grande que David en su reino. Que Salomón fue un hombre inmensamente rico, inmensamente lleno de sabiduría. Tuvo muchas cosas que hizo buenas y que agradó a Dios. Dios aceptó el templo que él le hizo. Dios, una de las mejores épocas que vivió el pueblo de Israel fue cuando Salomón fue rey. Eso nos lo enseña la palabra del Señor. Y las bendiciones se dan aún en la aflicción. Y por último, quiero que notes el versículo 39. Dice: y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacía grandes alegrías, que parecían que la tierra se hundía con el clamor de ¿quiénes? De ellos. El ungir. Adonías no había sido ungido porque en el cielo se había ungido ¿a quién? A Salomón. ¿Se había ungido a quién? A Salomón. Y usted y yo fuimos ungidos por Dios. ¿Usted cree eso? Usted y yo fuimos ungidos por Dios. La Biblia nos dice que el Señor nos escogió desde antes de ¿qué? De la creación del mundo. Hay otro pasaje que también nos dice que el Señor nos escogió desde que antes de que naciéramos, desde el vientre de nuestra mamá ya nos había escogido y nos había elegido.
Y esta palabra de llevar a Salomón y ungirlo delante de sus aflictores, delante de los que están a su alrededor y que quieren afligirlo, que quieren incluso matarlo, Dios lo está ungiendo. Porque entre más te quieren hacer la guerra y entre más dificultades se te presenten, aún así por encima de eso, Dios te va a bendecir. Y esto es fe, mi hermano. Para creer esto hay que ponerle fe. Porque ¿cuántos de nosotros vivimos chicharrones, como decimos nosotros, diariamente? Circunstancias que nos indican que no somos bendecidos. Pero el hecho de ser elegido por Dios implica que las bendiciones van a llegar en un momento. Y aquí, a espaldas, dice la Biblia que aleatoriamente, mientras que hay unos echándole aceite a Salomón como rey, hay otros en otro lugar de Israel celebrando que Adonías es rey. Aleatoriamente está pasando este acontecimiento. Mientras unos están gozosos porque Adonías, el usurpador, se está proclamando rey, en otro lugar Dios es el que le está preparando la fiesta a Salomón. ¿Y usted quién quiere que lo patrocine? ¿Dios o el diablo? Porque el que patrocinó a Salomón fue Dios. Fue Dios. Y aunque había fiesta en otros lugares y aunque había alegría y gozo por otras circunstancias que no eran la voluntad de Dios, aún así, el escogido por Dios fue Salomón. ¿A qué voy? A que Dios nos bendice en medio de las aflicciones. Por eso, honre a su Señor. ¿Cómo me tiene que retar esta palabra a mí? Si yo sé que fui elegido por Dios, motivemos a Dios a que nos bendiga. Motivemos a Dios a que Él se agrade de cada uno de nosotros y haga con nosotros su preciosa voluntad por encima del que sea, por encima del diablo, por encima de Satanás, por encima de nuestros enemigos. Dios a ti y a mí nos va a bendecir. Amén. Dios te bendice en la aflicción. ¿Usted lo cree? ¿Cómo sería Salomón riéndose, no? Hey, Adonías no sabe lo que está pasando. Y para eso, porque el texto no acaba ahí, hoy lo vamos a dejar hasta ahí, le invito a que venga en 8 días para que pueda ver la tercera parte, porque lo que viene es el encuentro entre Salomón y Adonías. 2 reyes en Israel. No te pierdas la tercera parte. Pero ¿sabe qué le cuento para terminar? Que en nuestras vidas a veces nosotros somos inseguros de las bendiciones que pueden venir de parte de Dios por las circunstancias. Y yo creo que uno de los velos o una de las vigas que a veces no nos deja ver las bendiciones de Dios son las circunstancias. A veces, si usted se pone a mirar a su alrededor, va a encontrar más circunstancias de maldición que de bendición. Y tú no puedes permitir que las circunstancias de tu alrededor te impidan ver que Dios te bendice. Salomón podía pensar en este momento, pero ¿qué alegría de qué? Si el que está siendo coronado como rey es otro. No. Aunque había una circunstancia de aflicción, Dios lo bendijo y fue a él a quien Dios escogió. Dios le guardó su puesto y Dios lo elige de en medio de todo el pueblo. Es lo mismo que Dios va a hacer contigo. Es lo mismo que Dios va a hacer con usted. No importa lo que esté sucediendo alrededor, no importan las circunstancias, no importa quién se quiera levantar, no importa el fracaso de qué negocio, no importa. Si tú eres elegido por Dios, esa bendición va a estar por encima de lo que sea. Porque Dios no negocia. Es como la palabra del Señor. La palabra de Dios se predica por encima del pecado, papá. Nos quisieron encerrar en la pandemia y la iglesia creció. Porque la iglesia ha crecido. Y me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo. Muchos más llegaron a sus pies. Muchos más decían, visíteme en la casa. Porque cuando nos quieran encerrar en medio de la aflicción, Dios va a bendecir a su pueblo. Dios te va a bendecir a ti, porque tú eres elegido por Dios. ¿Amén o no amén? ¿Usted se siente elegido por Dios? Nunca dude eso. Jamás lo dude. Dios te va a bendecir en medio de la aflicción. Colóquese de pie, por favor. Quiero pedirle que por favor en este momento podamos orar
hagamos una oración especial frente a esta palabra. Lo segundo que Dios va a hacer es bendecirte en medio de las aflicciones. Quiero invitarle que ahí donde usted está, cierre sus ojos un momento. Cierre sus ojos un momento, porque yo sé que aquí hay muchas personas que no se sienten bendecidas por Dios. Y ahí donde estás, quiero invitarte a que entiendas que tú fuiste elegido. Si tu pecado o lo que has hecho o lo que pasaste no te hace sentir elegido por Dios, hoy reprende esa inseguridad en el nombre de Jesús. Dígale ahí donde usted está: Señor, yo entiendo que soy elegido por ti. Yo fui elegido por ti, Señor. Tú me escogiste. Y aunque muchas circunstancias han pasado en tu vida, la elección de Dios no fue algo que Él consultó con la tierra, con las personas, ni con tu propia familia. Fue una decisión celestial. Dios a ti te eligió y lo hizo en el cielo. Y por haber sido elegido por Dios, Dios ha destinado bendecirte. Esa es su palabra. Y aunque muchas sean las aflicciones, y aunque muchos sean los que te quieran acongojar, Dios te va a bendecir por encima de lo que sea. En esta noche ore diciéndole: Señor, ayúdame a no hacer quedar mal tu reino, Padre. Ahí donde usted está, dígale: Señor, yo entiendo que tú me elegiste para grandes cosas. Yo entiendo que tú me tomaste en tus manos. Yo sé, Señor, que tú estás en mi vida y en mi corazón. Y quiero invitarte a que te prepares. Prepárate a recibir las bendiciones de Dios que vienen en estos días para ti. Prepárate, mi hermano, mi hermana, a recibir las bendiciones de parte del Señor. No ha sido fácil, pero Dios te va a bendecir. Créelo, porque tú eres su elegido. Y aunque muchos digan que la situación está difícil, que las cosas están complicadas, Dios no va a dejar de enviarte las bendiciones, el sustento para tu casa, para tu familia, porque Él te eligió. Reposa en la elección divina. Reposa en ello. Reposa en saber que Dios es tu Señor. Reposa en saber que Dios te ama y que Dios te eligió a ti. De en medio de tu casa, de en medio de tu familia, de en medio de muchos, tú fuiste el elegido por Dios. El Señor está ministrando en esta noche, en este lugar. Ora un poco más. Ora un minuto más. Muchos de los que están aquí han escuchado palabras de que no sirven, de que no fueron, de que no hicieron. Muchos de los que están aquí, hasta enfermedades en su cuerpo les han hecho sentir que no fueron elegidos por Dios. Pero hoy Dios te confirma que lo fuiste. Y prepárate para recibir las bendiciones. Señor, gracias porque la enfermedad huye de los cuerpos en esta noche. En el nombre de Jesús. Y esta palabra es para alguien en esta noche. Salmos 23:5. Aderezas mesa delante de mis angustiadores. ¿Cuántas angustias tú has tenido? ¿Cuántas angustias tú has tenido? ¿Cuántos días has llorado? ¿Cuántas cosas tú has hecho en llanto? ¿Cuántos de los que están aquí han hasta cuestionado a Dios por una circunstancia? Quiero decirte que te prepares para que Dios te bendiga. Puedes levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, yo espero
esas bendiciones. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú, Señor, seas derramando tus bendiciones sobre Yalit, Señor, en esta hora. Dios sabe que tú has sido una mujer diligente. Dios sabe que tú has tenido un temor de Él. Dios sabe que hay un afán bonito en ti, y el afán es agradarle, lo que indica que Él te eligió. Gracias, Señor, porque tú estás aquí. Gracias, Señor. Hay personas en esta noche, en este lugar, que necesitan sentir una vez más que Dios les dice: yo te aprobé, yo te elegí. Dios te eligió a ti. Dígale: Señor, te necesito. Dígale: Señor, yo te necesito. Dígale: Señor, yo te necesito. Tú me elegiste. Tú me elegiste, Señor. Dígale: tú me elegiste. Oro, Señor, en esta noche por mis hermanos presentes. Oro por Rocío y por Carlos, Señor, porque tú los escogiste, porque tú los seleccionaste, Señor. Porque no ha sido fácil, pero en medio de la aflicción ellos han sido bendecidos por ti. Ellos han sido bendecidos por ti. Aleluya, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque estás aquí. Quiero, el Espíritu Santo me guía que hagamos algo en este momento, y es que nos unamos por familias. ¿Tienes tu familia aquí? Hazte con tu familia. No importa que se desorganicen las sillas. Reúnete con tu familia, por favor. Y si hay alguien solo, por favor, adóptenme a alguien. Adóptenme a alguien en esta noche. Si hay alguien que se siente solo, eso, mire, ahí hay una familia ya. Mira, ya van a adoptar a alguien más. Listo. Hágase por familias. Incline su rostro un momento, y que alguien del grupo levante la voz orando por las personas que están ahí. Alguien de autoridad. Levante su voz a orar por esa familia. Gracias, Señor, por lo que está pasando en esta noche. Levante su voz el que tome la vocería en ese grupo de su familia para orar. Levante su voz. Eli, Carlos, Sander, Pedro, allí levanten su voz y oren por esa familia. Son elegidos por Dios. Julie, son elegidos por Dios y van a ser bendecidos por Dios. Lorena, Yalit, Señor, gracias porque son elegidas por Dios. Merlín, son elegidos por Dios. Son elegidos por Dios. Y aunque muchos sean los que vengan a traer tristeza, llanto, amargura sobre ustedes, las bendiciones de Dios los van a alcanzar. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Sé que va a haber bendición. Tú lo sobras y de todo lo sé de la vida. Como papá, como persona de autoridad, abra su boca y proclame las bendiciones de Dios. Gracias, Señor, porque Padre, aunque tú, Señor, has estipulado pruebas para nuestra vida, también has estipulado bendiciones. Aleluya, Señor, porque estás aquí. Te adoramos, Señor. Tú lo sé y todo sigue la. Aleluya, Señor. Hoy, Señor, se rompen maldiciones, porque Padre, tú los has escogido a ellos como reyes
Oro por la familia de mi hermano Héctor, por mi hermana Gloria, por su casa, Señor. Porque tú los elegiste, porque les has dado palabra, porque ellos tienen un linaje sacerdotal. En el nombre de Jesús. Oh Señor, estás aquí. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos vas a bendecir públicamente. Te adoramos, Jesús, y te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre Celestial. Tome su lugar, por favor, un momento. Amén. Elegidos por Dios. ¿Elegidos por quién? Dios te ha elegido. Amén. Muy bien.